Ok, continuando con los compuestos ternarios, ahora vamos a revisar los elementos oxoácidos. Los compuestos oxoácidos provienen de la formación o de la unión de un anhídrido más moléculas de agua. La fórmula general que nosotros podemos seguir para escribir la fórmula, primero tenemos que escribir el símbolo del hidrógeno, seguido del símbolo del elemento no metálico y el símbolo del oxígeno. Y como subíndices vamos a colocar la cantidad total de los elementos que intervienen en la formación de los oxoácidos. Es decir, que si yo en la reacción tengo 2 hidrógenos, yo como subíndice voy a colocar 2 hidrógenos. Si yo tengo 2 elementos metálicos como subíndice, yo voy a colocar como subíndice 2 elementos no metálicos. Yo tengo que sumar la cantidad que hay de elementos oxígenos y el total ponerlo como subíndice. Otra forma práctica de formar un oxoácido es consultar las tablas de radicales y unirlas con el hidrógeno. Y del mismo modo que en el procedimiento anterior, tenemos que colocar primero el símbolo del elemento oxígeno, el símbolo del elemento no metálico y el símbolo del oxígeno. Los oxoácidos o los anhídridos también se pueden combinar con ciertos números de moléculas dependiendo del número del grupo o número impar. Si yo quisiera utilizar el prefijo meta, yo tendría que nombrarlo o unirlo con una molécula de agua. Si yo quiero utilizar el prefijo piro, tengo que unir el anhídrido, lo tengo que unir con 2 moléculas de agua. Y si quiero ocupar el prefijo orto, el anhídrido lo tendría que yo unir con 3 moléculas de agua. Dependiendo de la cantidad de agua, hay algunas excepciones. Por ejemplo, el boro, el anhídrido bórico, necesita unirse con 3 moléculas de agua, que es la forma que no podemos encontrar comercialmente. Hay otros que se tiene que utilizar nada más el prefijo con una sola molécula, que es en su mayoría de los anhídridos que se combinan nada más con una molécula de agua para poderlo encontrar comercialmente. Los oxoácidos también los podemos nombrar en forma de stock, también los podemos nombrar en forma sistemática y también lo podemos nombrar en la forma tradicional, que es en la que nosotros vamos a utilizarlo. Como les dije, los anhídridos o los óxidos ácidos, ahora ya no los vamos a nombrar, vamos a reemplazar el nombre o la palabra anhídrido y la vamos a sustituir por la palabra ácido. Y vamos a utilizar también la raíz etimológica del elemento no metálico y nos tenemos que fijar en la cantidad de números de oxidación que tiene el elemento no metálico para poderlo nombrar. Ok, vamos a utilizar el primer ejemplo y vamos a emplear el boro. El boro, nosotros necesitamos obtener primero el anhídrido, ¿sí? Que sería el B, el anhídrido bórico, para poder formar el ácido. Recuerden que tenemos que emplear primero el oxígeno, ¿sí? Ya. Voy a copiar otra vez. Sí. Primero tengo que emplear el oxígeno para formar el anhídrido bórico. ¿Sí? Que sería El boro, recuerden que su número de oxidación es -3 y nada más cuenta con un número de oxidación, que es -3, ¿sí? Que es este número que yo tengo aquí. Ok, si ya tengo el anhídrido bórico,
yo ahora tengo que combinarlo, dice la nota, que para poder formar el oxoácido es necesario combinarlo con 3 moléculas de agua. Entonces yo pongo el agua y agrego un coeficiente 3. Este 3 me indica que el anhídrido bórico se me va a combinar con 3 moléculas de agua. Okay. ¿Cómo voy a formar el compuesto? Yo tengo que colocar primero el hidrógeno. Primero tengo que colocar el hidrógeno. Voy a borrar. ¿Sí? Primero el hidrógeno, seguido del elemento no metálico, que en este caso es el boro, ¿sí? Y seguido del elemento del símbolo del oxígeno, ¿sí? ¿Qué subíndices voy a colocar? Yo ahora tengo que sumar la cantidad total que hay de elementos del lado izquierdo. Entonces, primero, ¿cuántos hidrógenos tengo? Yo tengo que multiplicar 3 por 2, son 6. Entonces yo tengo que colocar un número 6 aquí. Voy con los boros. ¿Cuántos boros tengo? Tengo 2. Entonces tengo que colocar un 2 como subíndice en la fórmula final. ¿Cuántos oxígenos tengo del lado izquierdo? Yo tengo que multiplicar 3 por 1, 3. Pero también tengo acá otros 3. Tengo que sumar 3 más estos 3 serían 6. Entonces coloco aquí el 6. ¿Sí? Me fijo, ¿estos números los puedo simplificar? Sí. ¿Por qué? Porque todos los números son pares. Entonces la fórmula final quedaría. Escribo otra vez la secuencia, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Ahora, la mitad de 6 es 3. La coloco aquí. La mitad de 2 es 1, lo pongo como imaginario. Y la mitad de 3, la mitad de 6 es 3 otra vez. Entonces, repito, este 3 aquí. Ahora sí lo voy a poder nombrar. Si yo voy a nombrarlo, yo voy a seguir la ruta, ¿sí? Esta ruta que cuenta con un número de oxidación nada más y la terminación es ICO. Entonces, voy a escribirlo, su nombre. Dice que el paso número es escribir la palabra ácido y utilizar la raíz etimológica del nombre del no metal, sería boro. ¿Cuál es mi última consonante? La R unida a la O. Entonces sería bor. Y la terminación ico, ¿sí? Entonces este compuesto se llamaría ácido bórico. Ok, ese es cuando yo ocupo un anhídrido que tiene nada más un número de oxidación. Ok, como estoy empleando los mismos elementos, me voy a ir a buscar, ¿sí? A los óxidos, ¿sí? Y voy a copiar las fórmulas finales, porque son las que yo empleo para escribir mis fórmulas, ¿sí? Recuerden, tengo que emplear las fórmulas finales para poderlas unir a una molécula de agua. Entonces me voy hasta los oxoácidos y pongo las fórmulas. Entonces el CO2 y el CO, que son los anhídridos, ¿sí? Estos los voy a combinar con una molécula de agua. Abajo y abajo. ¿Sí? Recuerden, empleamos las fórmulas finales para combinarlas con una molécula de agua. ¿Qué voy a escribir primero? Primero, yo voy a escribir el hidrógeno, ¿sí? Escribo primero el hidrógeno, luego sigue
el hidrógeno, luego sigue escribir el elemento no metálico y por último el oxígeno. ¿Sí? Ahora sí voy a sacar la cantidad total de elementos que intervinieron para formar el compuesto. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. Entonces voy a escribir un 2 como subíndice. ¿Cuántos carbonos tengo que intervinieron para formar el compuesto? 1. Entonces no lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque el 1 no se escribe. ¿Cuántos oxígenos intervinieron para formar el compuesto? 3. Aquí tengo 2 más 1, 3. Entonces voy a escribir un número 3. Y ese sería mi primer compuesto, mi primer ácido. Voy con el segundo. Y es lo mismo. Primero escribo el hidrógeno, seguido del elemento no metálico y después el oxígeno. Ahora sí, voy a sacar la cantidad total de elementos. Ok, ¿cuántos hidrógenos tengo que formaron el compuesto? 2. Entonces escribo un 2 como subíndice. ¿Cuántos carbonos tengo que intervinieron en la formación del compuesto? Nada más 1. Lo escribo imaginario. ¿Cuántos oxígenos intervinieron para formar el compuesto? Aquí tengo 1 más 1, tengo 2. Entonces, 2. ¿Puedo simplificar? No. ¿Por qué? Porque uno de los subíndices es impar. Si todos fueran pares, todos los podría yo simplificar. Ahora sí, ¿cómo lo voy a nombrar? Pues voy a seguir ¿qué ruta? Cuando tiene 2 números de oxidación, al mayor le voy a dar la terminación ico y al menor oso. Entonces me regreso a mis fórmulas y pongo los nombres. El paso número 1 es colocar la palabra ácido, ¿sí? Y utilizar la raíz etimológica del elemento no metálico. En este caso estamos ocupando el carbono, ¿sí? ¿Cuál es la última consonante? Es la N, ¿sí? Esta es mi última consonante y borro la O, que es la vocal. Entonces, como este elemento es el mayor, recuerden que el mayor fue 4, procede del 4 y de abajo procede del 2, ¿sí? Este procede del 2, del 4, perdón, y este procede del 2. Entonces, esta es la mayor, sería la terminación ico. Este procede del menor, su terminación va a ser oso. Entonces, voy a colocar, ¿sí?, la palabra ácido, la raíz etimológica y la terminación ico. Entonces, perdón, oso, la terminación oso porque es la menor. La terminación oso. Entonces, este sería ácido carbonoso y este sería ácido carbónico. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido y un ácido? Número 1, nada más son compuestos. Los óxidos son compuestos binarios y está formado por un oxígeno. Y los ácidos son compuestos ternarios y empiezan con hidrógeno. Ok, ahora vámonos con el tercer ejemplo. Igual, estas son 3. El azufre tiene 3 números de oxidación. Uno pequeño, uno más pequeño, uno pequeño y uno alto o mayor. Vamos a colocarle aquí mayor. Y un elemento mayor. ¿Sí? Ok. Otra vez, como yo sé que este compuesto o los oxoácidos proceden de la unión de un anhídrido más agua, me voy a ir a mis fórmulas para no volverlas a escribir, ¿sí? Mis fórmulas, aquí están, ¿sí? Recuerden que es la valencia más pequeña, la pequeña y la mayor. Entonces, yo tengo que emplear estos elementos que son anhídridos para poder formar mis oxoácidos, ¿sí?
Entonces, el número de oxidación más pequeño corresponde a este número de oxidación. ¿Sí? Este es el más pequeño, que es 2. Este es para el pequeño, que es más 4. Y este es para el alto, ¿sí? Para el número de oxidación alto. ¿Cómo sé que realmente son los números de oxidación y que son las fórmulas simplificadas? Recuerden que el número de oxidación del oxígeno es más 2 y para que sea neutro la suma algebraica me tiene que dar 0. Entonces este sería menos 2 más 2 es igual a 0. 2 por menos 2 sería menos 4. Entonces necesito un más 4 para que sea 0. Este es 3 por menos 2, menos 6. Necesitaría yo un más 6 para que sea 0. Entonces así puedo sacar los números de oxidación. Ok, como yo ya tenía elaborado estos anhídridos, pues nada más los copié y los pegué. Ok, entonces estos los tengo que combinar con una molécula de agua. Entonces, este es para el más 2, este es para el más 4 y este es para el más 6. Ok, ahora tengo que formar mis fórmulas de los ácidos. Entonces, primero tengo que escribir el hidrógeno. Vamos a meterle un poquito más. El hidrógeno seguido del elemento no metálico, que en este caso es el azufre, y el oxígeno. Ahora sí, voy a sacar los subíndices. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Entonces, tengo que poner un 2 como subíndice. ¿Cuántos azufres tengo? 1. Pues no lo pongo, lo pongo imaginario. ¿Y cuántos oxígenos tengo en total? Tengo 2. Entonces, 1 más 1, 2. Y entonces esta sería mi fórmula final. Ahora voy a escribir el número, la siguiente fórmula que trabaja con número de oxidación más 4. Entonces vuelvo a escribir hidrógeno, el hidrógeno, azufre y el oxígeno. El hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno. ¿Qué números de subíndices van a ser? Ok, entonces sería el 2. ¿Por qué? Porque solamente tengo 2 hidrógenos que intervinieron para formar el compuesto. ¿Cuántos azufres intervinieron? Solamente 1. ¿Cuántos oxígenos intervinieron para formar el compuesto? 3. Tengo 2 aquí, más 1, 3. Entonces empleo el subíndice 3. Para formar el compuesto de abajo, es lo mismo. Primero escribo el elemento, el símbolo del hidrógeno, el símbolo del elemento metálico que estamos ocupando es el azufre y el símbolo del elemento del oxígeno. Ahora vamos a sacar los subíndices. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. Entonces voy a escribir un 2. ¿Sí? ¿Cuántos azufres tengo? Nada más tengo 1. Entonces voy a colocar un 1 imaginario. Ahora, los oxígenos que intervinieron para formar el compuesto sería 3 más 1, 4. Entonces, voy a escribir el número 4. ¿Sí? Entonces, esos serían mis compuestos. ¿Sí? Ahora voy a nombrarlos. ¿Cómo los voy a nombrar? Voy a seguir mi tablita. ¿Sí? Si tiene 3 números de oxidación, hay una valencia más chica, que sería hiposo, el número de oxidación chico, con la terminación oso, y la alta, con la terminación ico. Entonces me regreso a mis fórmulas y voy a nombrarlos. Ok, paso número 1, colocar la palabra ácido. La raíz etimológica, acuérdense que es su raíz etimológica es en latín y sería sulfur. ¿Sí? Ok, recuerden que es la valencia más pequeña.
¿sí? Entonces lleva un prefijo que es hipo y la terminación os. Entonces este compuesto se llamaría ácido hiposulfuroso. Vamos con el que sigue. Entonces, este se llamaría, el paso número 1, la palabra ácido, la raíz etimológica, sulfur, y ahora sí, como esta es la pequeña, ¿sí? La terminación solamente es oso. Entonces, este se llamaría ácido sulfuroso. Okay, vámonos con el siguiente. Ok, empezamos con paso número 1, ácido. El paso número 2, la raíz etimológica, sulfur. Y paso número 3, la terminación ico. ¿Por qué? Porque es el número de oxidación mayor y es el número 6. Entonces sería ácido sulfúrico, H2SO4. Muy bien. Okay. Ese es con los elementos que cuentan con 3 números de oxidación. Primero hay que formar el anhídrido. Se tiene que simplificar si se puede y utilizar la fórmula simplificada y final. Después de que hicimos el anhídrido, ahora sí, lo unimos con una molécula de agua para obtener el oxoácido. Ok, vámonos con elementos que tienen 4 números de oxidación. El cloro. Primero hay que formar el anhídrido. Como nosotros ya lo formamos en los ejercicios anteriores, voy a tomar estas fórmulas finales. Entonces, aquí está. El cloro, el anhídrido. Estos son los anhídridos. Trabaja con 1, con más 1, con más 3, con más 5 y con más 7. Estas serían las fórmulas. Las voy a copiar porque ya hice el anhídrido. Y es el que yo necesito. Estas fórmulas son las que necesito para poder formar el oxoácido. Okay. Entonces, ok, ahora me falta poner un 2 que va aquí. Ok, estos son mis anhídridos. Recuerden que este tiene un 1 aquí imaginario, ¿sí? Entonces, estos serían mis anhídridos que yo voy a combinar con una molécula de agua. Entonces, está una molécula de agua. Este procede de este número de oxidación. El segundo pertenece al número de oxidación de más 3. El tercero pertenece al número de oxidación más 5. Y el cuarto pertenece al número de oxidación más 7. ¿Sí? Okay. Entonces, primero dijimos que escribimos las fórmulas para poder nombrarlos. Entonces, primero escribimos la palabra, el símbolo del hidrógeno, seguido del elemento no metálico, que en este caso es el cloro, y después el símbolo del oxígeno. Okay, ahora voy a sacar la cantidad de elementos en la fórmula final. ¿Cuántos hidrógenos intervinieron para formar el compuesto? Intervinieron 2. Entonces coloco un número 2. ¿Cuántos cloros intervinieron para formar el oxoácido? 2. Entonces voy a colocar 2.
¿Cuántos oxígenos intervinieron para formar el oxoácido? Aquí tengo 1 más 1, 2. Entonces voy a colocar un número 2. Observo, ¿se puede simplificar esta fórmula? Sí, se puede simplificar. ¿Por qué? Porque todos los números son pares. Entonces quedaría nada más ClHClO. Esa sería mi fórmula final. Vámonos a realizar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula quedaría, primero escribo el elemento, el símbolo del hidrógeno, ¿sí? Luego el elemento no metálico, que en este caso es el cloro, y el oxígeno. Okay, vamos a sacar la cantidad de átomos que intervinieron para formar el compuesto. ¿Cuántos hidrógenos intervinieron? 2. Entonces colocamos un 2 en el hidrógeno. ¿Cuántos cloros intervinieron para formar el oxoácido? 2. Entonces coloco otro 2. ¿Cuántos oxígenos intervinieron para formar el oxoácido? 3 más 1, 4. Entonces voy a colocar número 4. ¿Se puede simplificar? Sí, sí se puede simplificar. ¿Por qué? Porque todos los subíndices, todos los números de los subíndices son pares. Entonces coloco primero y paso exactamente la fórmula. ¿Sí? Los símbolos de la fórmula. ¿Cuántos hidrógenos voy a colocar? 1. ¿Sí? ¿Cuántos cloros voy a colocar? 1. ¿Sí? Porque la mitad de 2 es 1. ¿Cuántos oxígenos colocaría? La mitad de 4, pues es 2. Entonces coloco 2. ¿Sí? Entonces es 1, 1 y 2. 1, 1 y 2. Ok. Entonces mi fórmula final quedaría HClO2. Ok, vámonos con el número 3. La tercera fórmula. Coloco otra vez el símbolo hidrógeno, el símbolo del elemento metálico, que es cloro, y el símbolo del oxígeno. Contamos cuántas moléculas. Serían 2. Serían 2 hidrógenos. ¿Cuántos cloros? 2 también. Y ahora, ¿cuántos oxígenos? Aquí tengo 5 más 1, 6. Entonces voy a ocupar el número 6 para ponerlo como subíndice. ¿Se puede simplificar? Sí, también se puede simplificar. ¿Cómo quedarían las fórmulas? Coloco primero el hidrógeno, la mitad de 2 es 1, lo ponemos imaginario. Ponemos el cloro, ¿sí? La mitad de 2 es 1, ponemos el 1 imaginario. Y tenemos el 6, la mitad de 6 sería 3. Entonces, la fórmula quedaría HClO3. Por último, primero escribo el hidrógeno, el símbolo. Luego escribo el símbolo del elemento no metálico, que es cloro, y el símbolo del oxígeno. Vamos a sacar la cantidad de elementos. Entonces, el hidrógeno quedaría como 2. Otra vez. El cloro quedaría como 2. Como 2. ¿Sí? Y quedaría 7 oxígenos más 1 serían 8. Entonces quedaría. Ok. ¿Se puede simplificar la fórmula? Sí, se puede simplificar. ¿Cómo quedaría la fórmula? Otra vez, hidrógeno quedaría 1, el cloro quedaría 1 y 8, la mitad de 8 sería 4. Entonces colocamos el número 4 como subíndice. Y la fórmula final sería HClO4. Ok, ahora vamos a nombrarlo. ¿Qué ruta seguiría yo para nombrar al elemento que tiene 4 números de oxidación? Tomaría yo esta ruta, donde hay un número de oxidación más chico
su prefijo oso y su terminación ico. Para el número de oxidación chico, terminación oso, y para la alta, ico, y para la más alta, per ico. Entonces me regreso a mis fórmulas y voy a nombrar cada fórmula. Entonces, aquí sería la palabra ácido. Ácido, primer paso. La raíz etimológica del cloro, si yo no la sé, escribo el nombre completo, cloro. La última consonante sería la R y borro la vocal, sería cloro. Ah, pero esta es la más pequeña, entonces lleva un prefijo, hipo, y la terminación oso. Entonces, este compuesto se llamaría ácido hipocloroso. Voy a nombrar al segundo, que es la valencia pequeña. La palabra ácido, la raíz etimológica clor y la terminación oso. Ácido cloroso. Vámonos con el que sigue. Entonces, paso número 1, escribir la palabra ácido. La raíz, paso número 2, la raíz etimológica clor y la terminación ico. ¿Por qué? Porque es el número de oxidación alto. Entonces, este se llamaría ácido clórico. Ahora vámonos con el último. Entonces, ácido, que es el paso número 1. Paso número 2, la raíz etimológica clor. Y como es el último, lleva un prefijo, que es el prefijo per y la terminación ico. Entonces se llamaría ácido perclórico. Y así tendríamos los oxoácidos cuando el elemento o el anhídrido trabaja con un número de oxidación, cuando el anhídrido trabaja con 2 números de oxidación, cuando el anhídrido trabaja con 3 números de oxidación y cuando el anhídrido trabaja con 4 números de oxidación. Recuerden que para formar los oxoácidos primero tenemos que formar el anhídrido, luego unirlo con una molécula de agua, escribir su fórmula general, sacar la cantidad de átomos y simplificarse se puede simplificar y nombrar. Nos vemos en el próximo video.